Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Bueno, mi hermana querida, que Dios nos dé una palabra para nosotros hoy, que nos alimente. Recordar que el Señor en una ocasión dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él. El pan, el alimento físico, sostiene este cuerpo, le proporciona vitaminas, energía para el día a día. Eso es el alimento físico. Pero en nuestro ser interior hay un hombre espiritual, creado según Dios. Y ese ser necesita el alimento espiritual. Ese alimento espiritual pues lo recibimos a través de la palabra, a través de este momento que estamos teniendo de una comunión entre hermanos, donde nos reunimos para ahora hacer oración juntos, para cantar juntos, para escuchar la palabra de Dios juntos. A través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios se alimenta el ser espiritual. Y bueno, es bien importante que hoy, en este día, pues reflexionemos un poco sobre este verso que acabo de leer, donde Juan el apóstol amado escribe esa carta tan hermosa, donde él dice que amados, ahora somos hijos de Dios. Hay otra versión que dice y lo somos. ¿Sí? Lo que muestra es que antes no éramos hijos de Dios. Antes estábamos alejados, antes estábamos, como dice el escritor a los hebreos, creo que dice que estábamos lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios, alejado de los pactos, sin Dios en el mundo, sin fe y sin esperanza. Por eso esta palabra que Juan escribe, esta carta que Juan escribe donde dice ahora somos hijos de Dios, nos da una dignidad, nos da una garantía, nos da un sello de que nosotros no estamos perdiendo el tiempo. Y el ser hijos de Dios es una honra, y es una honra muy grande, porque hay gente que se siente honrados, hablándolo humanamente, porque son hijos de alguien muy importante, de alguien muy reconocido en el mundo, quizás de una persona famosa, por sus talentos o porque tienen mucho dinero, porque no tienen de pronto congojas, tristezas, sino que tienen posesiones, riquezas y tienen títulos esas personas de personas muy importantes, un presidente, un senador, ¿sí? Imagínate uno ser hijo de la reina Isabel o hijo del presidente de los Estados Unidos. Entonces, personas que son hijos de esos, pues sienten una honra y eso les da una dignidad
que donde quiera que ellos vayan, pues son reconocidos. Son reconocidos de que son hijos del presidente, son hijos del alcalde, son hijos de la reina, son hijos de aquel. Entonces eso da una dignidad, ¿sí? El mero hecho de tener ese título, de ostentar, soy hijo de tal persona. Hay de pronto personas que se sienten no dignas de tener ciertos padres porque de pronto es una deshonra. De pronto hay personas que son hijos de personas delincuentes, de personas que han hecho cosas malas en el mundo. Y claro, cuando tienen hijos, pues esos hijos al crecer, cuando hablan de que sus padres son unos delincuentes, que son de pronto unos asesinos, que son violadores en serie, entonces eso da una deshonra. Pero por eso quiero resaltar lo que Juan escribe, que dice que nosotros somos hijos y es que somos hijos de Dios. Y ese es el título más grande que nosotros podemos ostentar. Yo puedo aquí en este mundo tener una carrera y podrían darme un diploma y yo ponerlo en la pared y ostentarlo, mostrarlo y decir yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy un arquitecto, y eso me da una dignidad. Pero no hay una dignidad tan grande como el título que nosotros tenemos, y es que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No hay un título más grande que el ser llamados hijos de Dios. Ahora dice el escritor Juan, dice que el mundo no nos conoce. O sea, el mundo a nosotros no nos hace como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos ven quizás como cualquier otro, y también nos ven que nos equivocamos, ¿sí? Porque ser hechos hijos de Dios no quiere decir que nosotros no nos equivocamos, o que no pecamos, o que no cometemos errores. No, sí nos equivocamos, sí cometemos errores y hasta pecamos, ¿sí? De hecho, el mismo Juan escribe, amados, estas cosas les estoy escribiendo para que ustedes no pequen, ustedes que son hijos de Dios, estas cosas que están escritas es para que ustedes no pequen. Pero si alguno peca, ¿qué dice? Deja de ser hijo de Dios. Dice, abogado tiene para con tu Padre, a Jesucristo el justo. O sea que eso no me está diciendo a mí que si yo pequé ya dejé de ser hijo de Dios. Me está invitando a que yo acuda a mi abogado, a la sangre de Jesucristo, a Jesucristo el justo, que es mi abogado ante mi Padre. O sea, quien me dice, mira, él es culpable, sí, es verdad, se equivocó, pecó, falló y ha venido fallando, pero esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario, esa ofrenda, ese cuerpo de Él, es ese abogado que nosotros tenemos para con el Padre, para con nuestro Padre Celestial. La que les dice, ya se pagó por ese pecado, ¿sí? Ahora, no es para uno estar pecando, como dice un refrán, el que peca, reza y empata. No, es para uno reconocer que pecó y con la ayuda de Dios, porque si no es con la ayuda de Dios, uno no puede apartarse de ese pecado, apartarse de él, del pecado, no de Dios, sino del pecado. Ahora quiero también compartirte, hermana Mari Carmen, y para mí también, y es que el enemigo siempre va a poner a que nosotros dudemos de lo que Dios ha hecho con nosotros, de que nosotros pongamos en duda de verdad si somos hijos de Dios. Y de ahí también vienen momentos difíciles para nosotros cuando uno empieza como a caer en esos pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente, de que tú no mereces, tú no eres digno, tú no mereces ser llamado hija de Dios o hijo de Dios porque tú haces esto, tú haces aquello otro, y estás constantemente mintiendo, engañando, pecando, esto y lo otro, y esos pensamientos que el enemigo pone hace que nosotros decaigamos y entremos también en momentos de dificultad, de melancolía, de como tú lo decías estos días, de depresión,
porque uno se halla, yo no le importo a nadie, yo no valgo la pena, yo estoy solo, ni Dios, porque a veces uno se siente así, ni Dios me quiere, yo no siento a Dios, y cae como en una depresión, en un decaimiento, y todo eso viene del enemigo. Y es por eso que esta palabra pues valga para que nosotros levantemos nuestro ánimo esta mañana, nuestro ánimo, y recordemos quiénes somos, y no permitamos que el enemigo nos siga hablando a nuestro oído y a nuestro corazón y a nuestras mentes diciéndole que no valemos, porque de pronto las circunstancias que nos rodean no son buenas, no son favorables, porque de pronto tenemos momentos muy difíciles. Y es que el hecho de que yo sea llamado hijo de Dios, tú seas llamada hija de Dios, no me exime a mí o no quita de que yo tenga dificultades, sí, de que yo tenga problemas, de que yo me enferme. Es que yo soy hijo de Dios, ¿yo por qué me tengo que enfermar? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que pasar necesidades? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me tienen que venir estos problemas? No soy hijo de Dios. Entonces el enemigo aprovecha todo eso para decirnos, mira, si de verdad tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás viviendo como estás viviendo? ¿Sí? ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Es que si tú eres hijo de Dios, tienes que llevar una vida muy diferente. Tienes que estar como por allá en una burbuja, protegido, cubierto, donde tengas tu comida diariamente, donde abras tu nevera y esté totalmente llena, tengas de todo, donde no mires tu cuenta bancaria y la cuenta sea que tú digas, uy, no me voy a alcanzar a gastar todo lo que tengo en esta vida. Eso sería eso. Si tú eres hijo de Dios, tiene que estar así, porque es que a Dios no le falta nada. Dios lo tiene todo. Dios es el dueño del mundo. Todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios, el oro, la plata, los hombres, las tierras, todo es de Dios. Y tú no tienes ni una casa propia, tú tienes que estar pagando alquiler, y cuando se llega la fecha estás pensando cómo la vas a pagar, te llegan los servicios y te lo van a cortar. Entonces no eres hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo esperando un trabajo y te llega y te enfermas y no eres hijo de Dios? ¿Por qué estás en eso? Entonces el enemigo nos ataca, sí, nos ataca y nos hace creer a nosotros de que de verdad no somos hijos de Dios. Mire, hay un ejemplo muy, muy hermoso, y es que cuando el Señor Jesús cumplió los 30 años, dice que fue al río Jordán, donde se encontraba Juan Bautista bautizando. Y eran muchas las filas de hombres que venían a Juan Bautista, porque Juan Bautista el pueblo lo tenía como profeta de Dios. Y bueno, en esas cosas, Juan Bautista bautizando, viene el Señor Jesús entre los candidatos al bautismo, y dice que Juan Bautista se le opuso al Señor porque lo conoció. Y le dice, tú vienes a mí para que yo sea bautizado, para que tú seas bautizado por mí. Eso cuándo se ha visto. Yo no merezco eso, yo no voy a hacer eso. Y el Señor le dijo, Juan, deja, porque así es necesario que cumplamos toda la ley, ¿sí? Entonces, en el momento en que Juan accede a bautizar al Señor, en ese momento dice que orando, me llama la atención eso, dice ahí la palabra en Lucas capítulo 4, dice que cuando oraron, dice que el cielo se abrió. Y valga la importancia de mencionar, mi hermana Mari Carmen, cuando tú oras, cuando yo oro, el cielo se abre. Cuando nosotros no oramos, quiere decir que el cielo se nos cierra. Entonces la solución es, si yo soy hijo de Dios, si tú eres hija de Dios y tenemos el cielo cerrado, no es por Dios, es porque yo no estoy hablando con mi Padre, es porque yo no lo estoy buscando a Él. Pero cuando hubieron orado, dice la palabra que literalmente el cielo se abrió, ¿sí? O sea, ¿qué necesitan? ¿Qué quieren? Dice ahí que cuando el cielo se abrió, dice que bajó el Espíritu Santo en forma, parecía una paloma, no literalmente quiere decir que era una paloma. Ahora, tampoco quiere decir que el Espíritu se mueva de un lugar a otro. Es simplemente el escritor para que tú y yo entendamos lo que pasó en ese momento.
queriendo mostrar que el Espíritu, la divinidad de Dios estaba contenta con el proceder de la manifestación del encarne, de ser bautizado. Dice que descendió en forma de paloma y luego se escuchó una voz del cielo que decía, que era, en mi hijo amado, en quien tengo complacencia. complacencia. Pero note bien que la voz del cielo declaró y dijo, este es mi Hijo amado. hijo amado. ¿Sí? Pero no pasó mucho cuando el enemigo puso en duda la declaración de Dios. Porque en Lucas capítulo 3 es donde fue Jesús bautizado y donde se escuchó la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. Pero ya cuando nosotros entramos en el capítulo 4, donde habla de la tentación de Jesús, uno va a encontrar que el enemigo pone en duda y le dice, cuando es tentado, dice que el Espíritu llevó al Señor al desierto para ser tentado por el diablo. Y aparece el tentador, ¿y cuáles son las palabras que usa el tentador al Señor? Si eres Dios, tírate. No. Si eres hijo de Dios. Tírate y Él mandará ángeles para que te cojan. Esa es en la tercera tentación. Sí. Pero en la primera le dice, llevas 40 días en este desierto y no has probado alimento. A ver, pongámonos nosotros en nuestro contexto. Como si fuéramos nosotros, no es que estuvimos en ayunas, pero pongámonos que el enemigo nos apareció y nos dijo, tú no eres hijo de Dios, pues, ¿y por qué tienes ese problema? ¿Tú no eres hijo de Dios y no tienes para comer? ¿Sí? Tú no eres hijo de Dios. Entonces eso me muestra que tú no eres hijo de Dios, porque es que veo que no tiene ni para comer. Es que vaya, mire el hijo del alcalde, vaya, mire el hijo del presidente y vaya, mírele a ver qué le falta. No le falta nada. Tiene las mejores ropas, los mejores trajes, las mejores comidas, puede entrar a los hoteles, a los restaurantes, puede entrar a cualquiera y la gente lo reconoce. Y así nos lleve dinero en efectivo, la gente por nada más saber de que es el hijo del presidente, venga de entre acá y cene acá que después cuadramos. Pero tú, que eres hijo de Dios, no tienes ni para comer. Entonces yo no creo que tú seas hijo de Dios. En pocas palabras, eso es lo que el diablo le dijo al Señor. Si tú eres hijo de Dios, a ver, aquí algo tiene que pasar. ¿Tú por qué tienes hambre? Llevas 40 días y 40 noches sin probar bocado. Entonces, mire, aquí hay unas piedras. Estas piedras se tienen que convertir en pan, porque tú eres hijo de Dios y Dios todo lo puede. Esas piedras las puedes convertir en pan, ¿o no es así? Sí. Claro que sí. Pero el no Señor... Solo del pan. Exactamente. Es ahí donde el Señor le cita también la palabra y dicen, es que escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que el Señor físicamente se estaba alimentando de lo que su Padre le estaba proporcionando a su espíritu, a su alma, ¿sí? Y por eso tuvo la fuerza para poder aguantar esos días en ayuno y oración. Y luego dice también la palabra que el enemigo entonces lo llevó luego al pináculo del templo, la parte más alta, y dice que le mostró los reinos del mundo. Y dice, mira, yo todo esto te puedo dar si tú postrado me adoras. O sea, ríndase. ¿Para qué va a seguir usted con ese título que está ostentando de que es hijo de Dios y no tiene nada? En cambio, si usted se rinde, si usted dice, ya no sigo más, entonces yo le voy a dar todos estos reinos, yo le voy a dar fama, yo le voy a dar riquezas. Yo le voy a dar todo eso si usted postrado me adora. O sea, el enemigo quería ver a un hijo de Dios postrado ante él adorándolo. Por eso es que el enemigo busca con nosotros el destruirnos, el que nosotros caigamos.
¿Por qué? Porque es que somos hijos de Dios. Imagínate un hijo de Dios postrado adorando al enemigo. O sea, dándole crédito a un ser tan despreciable como es el enemigo, que busca solo nuestra desgracia. Porque el enemigo solo es el que está buscando la destrucción de nuestro hogar, la destrucción de nuestros hijos. Es el que tiene el mundo en un caos. Y él quiere que nosotros que le adoremos. Y llevarse como para él es una victoria ver a un hijo de Dios en esa situación. Para él es una victoria y poder decir, mira, es que hijo de Dios y míralo como lo tengo, míralo como está. Para él eso es una victoria, una de las más grandes victorias para él es eso, vernos fracasados, vernos derrotados, vernos que no pudimos. Pero qué lindo lo que el Señor dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y es allí donde nuevamente le dice, mira, bueno, entonces si no quieres aceptar esto, entonces lánzate de aquí. Porque escrito está en el Salmo 91. Usted me está citando que escrito está, yo también le digo dónde está escrito. El Salmo 91 dice que si usted se lanza, Él, tu Padre, mandará ángeles para que tu pie no tropiece con piedra alguna. ¿Es verdad que Dios hace eso? Sí, es verdad que Dios hace eso. Dios nos manda ángeles, Dios nos protege. Pero en ese momento, si el Señor le obedece al enemigo, hubiera caído en desobediencia, ¿sí? Entonces, mi hermana, note bien que el enemigo por 2 veces puso en duda la palabra que el Señor unos días atrás, pueden ser horas, días, no sé cuánto tiempo pasó desde que Dios dijo, tú eres mi hijo amado. Ahora aparece el enemigo a decirle, usted no es hijo de Dios, usted no parece que fuera hijo de Dios, porque mire cómo está. ¿Sí? Puso en duda lo que el Señor era. Por eso para nosotros esta mañana, qué bueno que tú te alimentes, yo me alimente con esta palabra. Pero hay una ocasión, y la Biblia habla de 2 hermanos que tenían un padre muy maravilloso. Todo lo tenían abundancia de pan, tenían todo, absolutamente todo, vivían bien, porque su padre tenía forma. Pero un día el hijo menor le dijo a su padre, ¿por qué no me das la herencia? Dame la herencia que a mí me corresponde por ser tu hijo. Es que mire que el hecho de nosotros ser hijos de Dios tenemos una herencia. Puede ser que en el momento nosotros no la tengamos o no podamos disponer de ella, pero llegará un momento donde la vamos a recibir. Y eso, por eso que el enemigo busca la manera de cómo robarnos esa herencia, de quitarnos lo que vamos a hacer o lo que vamos a recibir. Y claro, el hijo menor pues se dejó confundir por las cosas de este mundo y dice que le pidió a su padre la herencia, y cuando el padre pues él no lo obligó a quedarse, el padre le entregó su herencia y dice que lo juntó todo, o sea, no quiso dejar absolutamente nada, todo lo juntó. Y cuando todo lo hubo juntado, dice que se fue lejos, a una provincia muy lejana, o sea, lejos de su padre, lejos de su hermano, y empezó a vivir perdidamente. El hijo de ese anciano, de ese padre tan amoroso, tan maravilloso, donde tenía ese hijo abundancia de pan, abundancia de amigos, su hermano, la familia, podía disponer de las cosas que tenía en casa, pero él no quiso, él quiso vivir lejos y vivir perdidamente. Cuando le faltó todo lo que su padre le había dado, es allí donde empezó a pasar necesidades, a pasar momentos difíciles, a buscar trabajos, no le daban trabajo, escaseaba el trabajo. Y el único trabajo que le resultó a él fue cuidar unos cerdos. Y muestra que según ese trabajo no le daba ni para comer, porque dice que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que le daban a los cerdos. Y es allí, estando en esa situación tan triste, donde ese hombre cae en razón, vuelve en sí.
Y dice, ¿qué me está pasando? Es que yo no me he dado cuenta de quién soy yo. Es que yo no soy, yo sé quién soy. Y dice que volviendo en sí, dijo, voy a volver a mi padre. O sea, mire que aunque vivió perdidamente, aunque malgastó todo, él no dice, dejé de tener, ya mi padre no me quiere, ya no tengo papá. Ya mi padre no, pues ¿qué me va a recibir? Es lo que dicen, voy a volver a mi padre. Y lo que le voy a decir a mi padre es, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y le dice, y él piensa dentro de sí, ya no soy digno. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y es allí donde con ese pensamiento se regresa a la casa de su padre. Y estando lejos, dice que su padre lo vio y fue movido a misericordia. Y su padre salió corriendo a recibirle. Y cuando su padre salió a recibirle y le besó, el hijo lo primero que le dice es, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de que tú me recibas con esta misericordia. Yo solo vengo para que usted me haga como un jornalero, o sea, quíteme el título de que tengo ahora de ser hijo suyo, quítemelo y póngame como un esclavo. Deme ese título de un esclavo, pero no me dé el título de ser llamado hijo suyo porque no soy digno, no merezco esa dignidad. Yo le fallé, yo pequé contra Dios, pequé contra ti, me malgasté su dinero, viví perdidamente, hice lo malo, hice muchas cosas malas. Yo no merezco que usted me llame hijo suyo. Lo que él no se esperaba era que el padre le iba a decir, tú sigues siendo mi hijo. Y por cuanto tú sigues siendo mi hijo, estabas muerto, pero mi hijo estaba muerto, pero hoy ha revivido. ¿Sí? Se había perdido y es hallado. Así que lo que hace el padre es, saquen un vestido, el mejor vestido, saquen un anillo y saquen calzado, porque solo los esclavos, los siervos eran los que estaban sin el vestido, sin el anillo y sin el calzado. En otras palabras le estaba diciendo, tú sigues siendo mi hijo. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos venir a la presencia de Dios y recibir esa dignidad que de pronto nosotros hemos estado sintiendo de que no merecemos, de que no somos dignos. Pero la realidad es que Dios hoy nos dice, tú sigues siendo mi hijo. Yo te amo y estoy para ayudarte. Yo estoy para perdonarte, para limpiarte. Y para que no sigas en ese estado de depresión, de tristeza. Tú no estás sola, yo no estoy solo. Mi familia no está sola, tenemos un Padre, tenemos un Dios. Por eso hoy es para acudir a Él, a decirle, Padre mío, yo puedo hoy llamarle, Padre, defiéndame, Padre, sálveme, Padre, ayúdeme. Así como clamaban los hombres en el Antiguo Testamento que decían, Dios mío, que los llamaban, lo invocaban. Nosotros a Él lo podemos llamar, como dice la palabra, por el cual clamamos, Abba, Padre, nuestro Padre, a quien podemos llamar. Y si nosotros hoy le llamamos, Él está para respondernos. Si nosotros hoy le decimos, Señor, ayúdenos, Dios está para ayudarnos. Entonces vamos a hacer una oración hoy pidiéndole a Dios que nos llene de alegría, de gozo, que tú no sigas en ese estado de depresión, que tú te veas como una hija de Dios, que tú vales mucho, que tú no estás sola a pesar del problema, a pesar de la dificultad, que sigas, todos los días te levantes que yo soy hija de Dios, que yo todos los días me levante y diga soy hijo de Dios, y como hijo de Dios voy a andar con la frente en alto, así tenga necesidad, así tenga problemas, así tenga escasez, pero soy hijo de Dios. Y lo tremendo de esto es que dice, ahí terminando ese verso que leí al iniciar, dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando nuestro Padre se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Amén. O sea, va a llegar un día donde todo va a ser
perfecto. Va a llegar un día donde nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestros temores, nuestras lágrimas, todas esas lágrimas serán enjugadas, serán quitadas los problemas, serán quitadas las enfermedades, las dolencias, y ya nunca más habrá ni más dolor, ni más llanto, ni sufrir. Es decir, llegará un día donde todo va a ser perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él y vamos a ser semejantes a Él. Pero dice la palabra, el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica, así como su Padre es puro. Así que no vamos a perder esta esperanza que tiene grande galardón. Tenemos una esperanza muy grande. Ahora somos hijos de Dios, pero luego dice, pero vamos a ser semejantes a Él. Va a llegar un día donde todo va a ser perfecto. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude. Amén.